Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimótico. En este vídeo vamos a ver cómo conectar un LED RGB al Arduino. Este es uno de esos vídeos que era necesario hacer antes, en mi opinión, porque son vídeos de cosas más simples y más sencillas de lo que estábamos viendo. Si bien empecé, los primeros vídeos eran cosas simples y sencillas como cómo conectar un LED, cómo manejar un PWM, cómo conectar un potenciómetro, cosas de electrónica básica, antes de empezar con sensores y pantalla y demás. Este vídeo del RGB se me olvidó hacerlo, lo tenía pensado hacer desde hace muchísimo tiempo y se me olvidó. Ahora me acabo de acordar de ello y precisamente por eso lo estoy haciendo ahora mismo, aunque es el vídeo 18, pero ya lo tengo aquí grabado para si alguien pregunta: oye amigo, ¿cómo se conecta un RGB? Pues mira, aquí tienes cómo se conecta un RGB. Y no solamente eso, sino también vamos a ver la patilla común cátodo o la patilla común ánodo, porque pasa lo siguiente, ¿vale? Un LED RGB son 3 LEDs, ¿vale? Un LED rojo, un LED verde y un LED azul, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Un LED tiene 2 patillas. Si tenemos 3 colores, por 2 patillas son 6 patillas. Y sí, hay LED RGB de 6 patillas, son una monstruosidad tremendísima. Pero había una forma más sencilla de hacer un LED RGB y era simplemente juntar las patillas de una polaridad, juntarlas y así nos quitamos 2 patillas de en medio. Tenemos 3 patillas, una para cada color, y luego la otra patilla va, digamos, internamente conectada entre ellas, por lo que tenemos una patilla llamada la común, que son estos modelos de LED que tienen 4 patillas, tanto este como este que va en un módulo, tienen 4 patillas. De esa manera nos quitamos ese problema de en medio, de tener 6 patillas y todo el rollo. Parte buena es que el de 6 patillas no tenemos que preocuparnos de nada, cada uno tiene su positivo y negativo y lo podemos controlar como nosotros queramos. El del común, dependiendo del común, el esquema de conexionado cambia un poquito, que en realidad es el mismo esquema pero invertido, aunque mucha gente igual no lo sabe, igual se queda ahí pensando y diciendo: coño, si tengo un ánodo común, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues este vídeo viene a resolver precisamente ese problema. Asimismo, también aprovecho ya de paso y enseño estos dos módulos de RGB, que son de los que vienen en el kit de 37 en 1 de Arduino, que son los módulos estos de KY. Este es el KY016 y este es el KY009. Os lo voy a enseñar a cámara para que lo veáis mejor. Ahí lo podéis ver, simple y sencillo, un simple LED conectado a una pequeña plaquita y una nomenclatura en la placa, pone RGB y negativo aquí en el lado, esta rayita es la negativa, porque esto lo que tiene es el cátodo común, ¿vale? Negativo común. El resto, el RGB, cada una de esas patillas individuales para cada color es patilla positiva, porque aquí está la negativa, y lo único que tiene son 3 resistencias, me imagino que 220, denominadas R1, R2, R3, y ya está. Es lo mismo que tenemos conectado nosotros en placa con el otro LED, lo único que en versión módulo. Este es el KY016. Y aquí tenemos el del LED SMD, que como podéis ver es el mismo del NeoPixel, solo que NeoPixel es simplemente una invención que hizo aquí el amigo de Adafruit, que lo que hizo fue poner una pequeña controladora para controlarlo por señal digital y no tenéis que gastar tantos pines, que en realidad son los mismos, porque es negativo, positivo de corriente y luego el de señal. Aquí tenemos los pines como si fuese un LED RGB normal, porque es un LED RGB normal, solo que en miniatura, en SMD, cuadrado, mucho más pequeño. Lo único que aquí, por los colores están de revés, es decir, el rojo estaba en este lado y aquí lo tiene aquí al lado del negativo, pero bueno, por lo demás es un LED RGB totalmente funcional, ¿vale? Si os parece, ahora vamos a ver un poquito de teoría sobre cómo funciona un LED, que esto no sé si lo expliqué en el vídeo 1, yo creo que no, porque en aquella época las cosas, bueno, no era lo mismo. En aquella época simplemente grababa, subía y no me preocupaba de nada más. Ahora aquí por lo menos me molesto un poquito en explicar un poquito el funcionamiento de lo que estoy hablando, para intentar que la gente entienda un poquito el por qué pasa lo que pasa, por qué el sensor funciona, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Un LED funciona de la siguiente manera. Si habéis visto el LED de la OLED, el vídeo este de la pantalla OLED que hice antes, el 17, ya viste cómo funciona una pantalla OLED, que es simplemente una especie de almohadilla, lleva una especie de almohadilla que cuando la carga negativa y positiva chocan en medio, se genera luz, una reacción química, ¿vale? Luz gracias a una reacción química. Pues ese es el funcionamiento de un LED, simple y sencillo. Tenemos 2 patillas que van conectadas aquí a esta especie de lámina, y esta lámina lo único que tiene son electrones y los electrones agujero o electrones vacíos, que lo que llevan son, digamos, no llevan carga. Entonces la carga negativa choca con esta carga, que esta carga es la contraria al tener agujero. Esto es un efecto ahí de la ley de la física o de la química o de lo que sea. Tiene ahí pues esa cosa, ¿no? De que si tú tienes un electrón, ¿vale? Una corriente negativa y un electrón agujero, lo que tenemos ahí, ese agujero lo que hace es que es el opuesto de lo que sea que esté ahí. Si es negativo, el agujero será positivo, justo lo contrario. Esto es más difícil de lo que parece, porque nosotros siempre pensamos que la corriente va de positivo a negativo y no sucede nada más. Ahí no hay más magia ni nada por el estilo y es un error. Hay más cosas, pero el mundo es muy difícil. Vamos a intentar simplificar las cosas y pensamos que va de positivo a negativo. Ya está. Lo que pasa es que aquí no podemos decirlo así.
pero en realidad es como que chocan los dos en medio. Y hasta hay una capa intermedia, que es lo que pudimos ver aquí en la de la OLED. Un segundito. Aquí. En la OLED lo que vimos era simplemente esto, que tenemos una pantalla LCD, la cual quitamos todos estos componentes de la LCD y dejábamos simplemente el filtro de color reemplazado por una capa orgánica. Cada capa orgánica emitía un color. Eso era los píxeles rojos, azules y verdes de la pantalla OLED, que los propios píxeles emiten luz, lo que una LCD no. Eso es lo que vimos en la anterior. Y lo que vemos simplemente es eso, tenemos aquí un cátodo y un ánodo. El cátodo, los electrones van hacia la capa de emisión de luz, esta capa intermedia. Y aquí simplemente tenemos el ánodo con estos aquí como hole transport layer o capa de transporte de agujeros, simplemente de electrones a agujeros que no llevan polaridad como tal. Entonces digamos que ahí se produce una reacción, lo que digo, un efecto. Entonces esto es lo contrario de esto. Si esto es negativo, pues aquí tiene carga positiva, justo lo contrario. Entonces cuando llegan aquí chocan y digamos como que la reacción química desprende fotones, ¿vale? Y esos fotones es lo que nosotros tenemos aquí precisamente marcado, que es simplemente una partícula, una molécula que emite luz propia, y de ahí sale el LED. Básicamente un simple y sencillo sistema que mediante una reacción química emitimos luz con muy poco consumo. Por eso siempre las bombillas LED tienen mucho menos consumo que un incandescente. La incandescente es grandes cantidades de electricidad pasando por un semiconductor que se calienta hasta el punto en el cual brilla. Del calor que tiene y que emite, al final se pone blanco vivo, después del rojo vivo. Se pone al rojo vivo primero, pero luego se pone al blanco todavía, porque es un calor enorme, irradia luz. Eso es un gasto enorme. Los LED con una pequeñísima cantidad de electricidad hace este efecto tan bonito que causa un efecto lumínico muy bonito, muy atractivo, que no es tan potente como el incandescente, pero consume como 100.000 veces menos, por lo tanto, worth it, ¿no? O sea, puedo hacer que brille igual que una bombilla y que consuma menos que una bombilla incandescente, las LED, pero realmente no se necesita tanto, por eso hoy en día tampoco, bueno, hay una equivalencia, ¿no? De potencia. Luego el capuchón es simplemente una lente, ¿vale? Esto es simplemente para canalizar esa luz, esos fotones, canalizarlos. Entonces, por eso hay LEDs que se abren a 20 grados, a 40, 60, 80, 45, también, o sea, es decir, diferentes grados dependiendo de cómo se haga la cúpula esta lente. Luego el SMD, la lente es diferente, no es una cúpula, sino que es más bien como la lente de una cámara, es decir, es plana, una lente plana, pero que no es plana porque tiene una pequeña curvatura y eso también define cómo emite la luz, si muy concentrada hacia un punto o muy dispersa, ¿vale? Por eso tenemos LED dispersos y LED de luz concentrada. Y ya depende de los grados, pues hace una cosa u otra, ¿vale? Los grados digamos, de dispersión que tiene la lente, básicamente, que deja pasar o más abierto o más cerrado. Un LED RGB consiste en este mismo efecto, pero simplemente tenemos 3 LED en un único encapsulado. Es decir, aquí arriba tiene 3 capas orgánicas, por decirlo así, son 3 capas orgánicas independientes, pero que están dentro de un mismo encapsulado. De tal manera que lo que tenemos son 3 LEDs, pero en vez de tener 3 LEDs físicamente, lo que tenemos es la lógica, esta lógica de aquí, de esta pequeña almohadilla, que ocupa mucho menos que tener que hacer 3 LEDs directamente, porque en realidad el LED, la magia está aquí. Por lo tanto, ponemos 3 de estos y en un mismo encapsulado cabe en un 5 mm cabe exactamente un RGB, al igual que aquí tenemos un 5 mm con un solo color, aquí tenemos 3 LEDs de 5 mm en uno. Porque el encapsulado es el mismo. Y simplemente, como veis, es más gordo esto porque lleva 3 de estos. Pero ya está. En un mismo encapsulado cabe. Un poquito apretado, eso sí, va ahí un poquito ahí. Se nota que aquí sobra espacio y aquí, pues bueno, está muy apretado. Pero bueno, caben perfectamente. Y lo dicho, tiene esta patilla común, que es la más larga de todas. Y ahí es donde entra o el positivo o el negativo. Luego el resto de patillas es justo la polaridad contraria a la común. Tan simple y tan sencillo como eso. Por eso ahorramos pines. De esta manera lo que tenemos aquí en el esquema, un LED RGB que normalmente suele ser de cátodo común, negativo, se representa en un esquema de esta manera. Son normalmente un circulito con 3 triángulos en la orientación de conexión, ¿vale? Si es de negativo, pues lo que vemos es que de los colores RGB sale la corriente positiva hacia el negativo. ¿Veis cómo sigue este esquema, este camino? Sin embargo, el ánodo común, el positivo común, es un poquito menos raro, un poquito más raro, mejor quiero decir, más raro encontrar este tipo de LEDs. Y aquí viene representado justo al revés. La corriente viene de positivo hacia los colores que son pines negativos, justo al revés. El flujo de corriente va al contrario, al inverso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver en qué es lo que tenemos y ver si usamos este esquema o usamos este otro esquema. Pero la realidad es que, por suerte, no cambia mucho. Si es positivo o si es negativo común no cambia nada en Arduino prácticamente. Cambia un poquito el código, un poquito,
pero ya veréis como que en realidad es mucho más sencillo de lo que parece, porque al final el esquema de conexionado nos queda tipo así, es decir, el negativo común va conectado a riel de tensión negativo que va conectado a Arduino, y luego los 3 pines van conectados a pines PWM en mi caso, porque los pines PWM nos permite hacer un analog write. Ya sabéis que los pines analógicos de Arduino son solo analógicos de lectura, no de escritura. De escritura solo nos da la posibilidad de escribir en digital. Los pines analógicos, valga la redundancia, son pines analógicos pero solo de lectura, únicamente de lectura, no de escritura, de escritura digital. Entonces para esto yo lo voy a conectar los pines PWM, porque el Arduino Mega tiene todos los pines de aquí, desde el 13 hasta el 2, todos son pines PWM, y además tiene por aquí por el 40 y pico también tiene otros 3 o 4 pines PWM. El Arduino 1 sin embargo tiene muy pocos pines PWM, por lo tanto eso ya cada uno que vea cómo hacerlo o cómo quiere hacerlo, etc, etc. Hay más maneras de hacer, digamos, controlar un rango de voltaje para darle más o menos intensidad de color a un color y poder formar los colores del arco iris con el RGB. Pero bueno, no vamos a meternos tampoco tanto en detalle, ¿vale? Entonces, en mi caso sí que puedo hacerlo porque tengo muchos pines PWM, pero en un 1 necesitaríamos otro tipo de sistema para hacer en plan controlar, por ejemplo, una resistencia variable o alguna cosa de esas con Arduino. Vale, entonces aquí lo que tenemos es el del positivo común conectado a riel de tensión a 5 voltios, y luego los negativos van también a Arduino. Ojo, los negativos a Arduino, que esa es la cosa por la cual no cambia tanto de uno al otro, porque solo cambia una pequeña cosa a nivel de código, aunque pensemos que no, somos nuevos en Arduino, no tenemos ni idea de cómo hacerlo, digamos de esta manera, porque no pensamos que los negativos se pueden conectar a Arduino, porque al final los negativos es lo inverso del positivo. Por lo tanto, ahora veremos qué chorrada aquí en Arduino. Vamos a ver el código. Y nada, tenemos aquí conectada, aquí tenemos lo que es el del negativo común y aquí el del positivo común. Un código simple y sencillo, reutilizado el del ejercicio anterior, en el cual, o sea, el vídeo anterior, que tenemos aquí los step, los valores step, que lo único que hace es ir sumando hasta llegar a 4. Entonces el loop, cuando es 0 se ejecuta aquí, cuando es 1 aquí, cuando es 2 aquí, y cuando es 3 aquí, y cuando es 4 aquí, y además si es 4 se va a 0. No suma 1, sino va a 0. Esto simplemente es para que cada loop haga como un paso. Es un paso, paso 0, paso 1, 2, 3, 4. De esta manera consigo el efecto este, que es simplemente rojo, verde, azul, blanco, que es todos los colores juntos, y está simple de sencillo, y luego se apaga. Luego hay un pequeño círculo aquí que se apaga, colorea 0. ¿Qué es colorea? Colorea es una función que tengo yo aquí, que lo único que hace es un analog write, ¿vale? Las variables rojo, azul y verde son las del negativo común, y estas son las del positivo común, ¿vale? Por eso le he puesto un menos delante, un guión bajo, ¿vale? Para que se sepa que estas son las negativas. La variable es lo que representa al pin, al color del RGB que es negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para encender un LED con negativo común, como en los colores son, el pin de color es positivo, nada más que tenemos que darle un analog write y ya está, punto, no tenemos que hacer nada. Analog write de entre 0 y 255, 255 es el máximo de voltaje que entrega Arduino, en este caso el 1 y el Mega son 5 voltios, si le ponemos a 127 se ilumina a la mitad, ahora veremos un pequeño ejemplo, y podemos, gracias al PWM podemos controlar, digamos, qué voltaje cuánto es el voltaje que vamos a entregar. Ya sabemos que PWM funciona es un ciclo de trabajo en el cual entre 0 y 5 voltios, cuando yo doy 5 voltios no pasa de 0 a 5 al instante, sino que hay una pequeña curvatura de entre 0 a 5, empieza a iluminarse poco a poco más hasta llegar a 5, o sea, empieza a entregar de 0 hasta 5, va poco a poco subiendo hasta llegar a 5. Lo que pasa es que para nosotros es instantáneo, pero no lo es, en realidad tarda un poquito, hay unos milisegundos, unos microsegundos tarda. Entonces Arduino lo que hace es cortar. Si yo pongo 127, corta justo cuando llega más o menos a la mitad, a 2,5, corta y no deja llegar a 5. Tenemos 5 voltios, pero no dejamos que lleguen los 5, solo 2,5 y cortamos. Bajamos a 0 y volvemos otra vez a 2,5, cortamos, volvemos a 2,5, cortamos, y así cada vez que cortamos bajamos a 0. Eso da la sensación de que realmente está sucediendo esto. Bueno, esto no, esto es 255, pero no, bueno, esta es la corriente máxima, pero bueno, ahora vemos aquí unas pequeñas variaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es negativo? Cuando es negativo es justo al revés, lo que tenemos es el inverso, por lo tanto hay que darle la vuelta al valor, porque 255 aquí es 5 voltios y aquí 255 tenemos 5 voltios positivos, no queremos positivo, queremos negativo, necesitamos corriente negativa, es inversa en este caso. Entonces tenemos que invertir este valor. Si nosotros queremos que se encienda a tope, 255 para positivo sí, pero para negativo es 0, lo contrario, 0 son 5 voltios en negativo, justo al contrario, y ahí es donde reside la magia de esto. Al darle la vuelta al número, el analog write de aquí de los negativos lo que va a hacer es precisamente eso. Si yo quito esto, vamos a ver qué pasa si yo quito esta conversión inversa. Como veis no he puesto bimode
porque no hace falta, ¿vale? El analog write automáticamente inicializa todos los pines como... Los pines que vas a utilizar los inicializa así, como que son de output, ¿vale? Entonces no hace falta. Con digital sí, pero con analog no. Si yo le quito la conversión, mira lo que pasa. Salen otros colores. ¿Por qué? Porque está haciendo lo inverso. Cuando se tiene que encender el rojo, en realidad no lo está encendiendo, lo está apagando porque le está dando 5 voltios positivos y lo que quiere es negativo. Por lo tanto, justo al contrario, se apaga, se contrarrestan, se anula la señal 5 voltios de positivo en un negativo hacia el común de 5 voltios. Lo que hace es que choca los dos positivos y es como que se anulan entre ellos. Por lo tanto, justo al contrario, el rojo se apaga y lo que sí que se enciende es precisamente lo otro. Vamos a poner por aquí, que sea un poco así como esto. Vale. Justo lo que hace es lo contrario. Al anularse, el rojo se apaga y el resto sí se enciende. Entonces, cuando es rojo, no es rojo. En realidad es ese naranja, no, es ese rosa que veis por ahí. Es el azul y el verde que se juntan, ¿vale? En la siguiente, que se enciende el verde, se apaga el verde y se enciende el rojo y el azul. Tenemos rosa. Y entonces ese es el efecto un tanto raro, hay una cosa un poco extraña, pero sí, ese es el efecto básicamente. Cuando nosotros damos 5 voltios positivos, anula el positivo del común y se apaga. Por lo tanto, por eso necesitamos obligatoriamente tener aquí esta conversión, esta pequeña conversión, ¿vale? Y ya está, no hay nada más que explicar por aquí. El step, como he dicho, es la variable que hace que vaya paso a paso, el loop. Y nada más, chavales, esto ha sido todo en este vídeo. Tan sencillo como invertir ese valor. Porque, como digo, hay una corriente negativa. Cuando damos a 0 hay una corriente negativa. 5 voltios negativo porque el común positivo está haciendo ese flujo de corriente de positivo a negativo. Lo que necesitamos es precisamente tener tierra. Y 0 es tierra. Si tenemos tierra, entonces los 5 voltios pasan directamente al negativo. Prácticamente, porque no va a haber resistencia. Aparte de la de 220, muy importante, eso sí. Que no lo he comentado, pero sí, ojo, lleva su resistencia a 220 para que esos 5 voltios se reduzca a un voltaje un poquito más acorde a los LEDs, para que no se quemen, ¿vale? Simplemente de protección. Pero digamos que si ponemos tierra, 0 es tierra, 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 entonces los 5 voltios pasan sin ningún problema. Pero si ponemos, por ejemplo, 127, pues pasa a la mitad. Ahí ya lo mismo da en uno que en otro. 127 en la mitad y ahí sí que hay la mitad de tierra de lo que necesita. Entonces los 5 voltios no pasan en 5, pasan en 2,5 más o menos. Y si ponemos 255 no tenemos tierra ninguna. Por lo tanto es imposible que puedan pasar porque se anulan los dos positivos entre ellos. Ahí está la explicación de esto, ¿vale? Y nada, y es posible que sea un poco complicado de entender, pero bueno, simplemente bajaros el código y echarle un vistazo. Si yo aquí en vez de poner 255 pongo 127, lo único que voy a hacer es lo que os he comentado. Es decir, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner 100, por ejemplo. 100, 100, 100. Simplemente por ver aquí un poquito la demostración, ¿vale? Y luego este código lo tenéis en la descripción. Un link a Mediafire para que podáis probar y toquetear el código. Si yo le pongo a 100, pues lo que pasa es que se ilumina pero mucho menos. Si apago esta luz auxiliar aquí, se ve incluso mejor, ¿veis? Ilumina muchísimo menos. Lo que pasa, este sí, veis que en realidad allí es un poquito diferente. Allí sí que se mezclan, no sé si se llega a apreciar, pero se mezclan los colores. Mientras que aquí, porque aquí tenemos 5 voltios y le estamos dando allí poca tierra, aquí sin embargo se está iluminando poco porque lo que tenemos es muy poco positivo. Entonces se ilumina mucho menos de lo que iluminaba antes. Tan simple, tan sencillo como eso. Y si queremos conectar el módulo KY09, solo tenemos que hacer lo siguiente, conectarlo también porque tiene sus 4 pines y, como podéis ver, encajan exactamente en la misma conexión. Lo único que como el rojo está en el lado del negativo, pues como veis hace justo al revés. Hace ahí, veis, azul, rojo, verde. Bueno, que tiene intercambio un poco los colores, pero por lo demás funciona exactamente igual, ilumina exactamente igual, aunque incluso mola más, porque es como que está más concentrada la luz, ¿veis? Y bueno, pues nada, chavales, esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido cómo se conecta un LED RGB cuando su negativo es el común o positivo es el común, cómo se conectan. Y nada, ese es el objetivo del vídeo, no solamente conectarlo, sino saber precisamente qué pasa cuando el común cambia, cuando es negativo o es positivo. Lo que he dicho, bajaros el código, probarlo, echarle un vistazo si no os aclaráis y ahí trasteando veréis el porqué de una cosa o porqué de la otra. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo, chao.